Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de nuestros canales y de nuestros medios de comunicación. Queremos bendecirles en el nombre de Jesús. Queremos animarles, hermanos. Ciertamente son tiempos difíciles, tiempos complicados. Y sé que hay otras personas que están comunicando un mensaje de que ya viene esto, ya viene lo otro. Usted solo créale a Jesucristo. Confíe en lo que la palabra de Dios dice. Y hermano y hermana en Cristo, si usted es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, ¿de qué se preocupa? Confíe en el Señor, viva para el Señor. Y lo demás, hermanos, no se preocupen. Así es de que les animamos, confíe en el Señor Jesucristo. Él es fiel y justo, Él le guardará, Él le cubrirá con su sangre bendita. Así de que una vez más, hermanos, gracias. El día de hoy vamos a concluir Marcos capítulo 15. Y nuevamente para los que por primera vez se conectan, este es un estudio bíblico, exegético, versículo por versículo, y también usamos un acróstico que se llama época. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y bendecimos este estudio, lo santificamos y bendecimos y santificamos a todos nuestros oyentes. Esperamos que sea de bendición, de restauración, de sanidad, de prosperidad, de fe para cada uno de los que escuchan y ven estos programas, y que la honra y la gloria sean absolutamente para ti. Ayuda, Señor, a aquel que está débil, sana a aquel que está enfermo, y que cada uno de nosotros afirmemos nuestros pasos en ti. Oramos que nuestra fe no falte, Señor. Auxílianos, ayúdanos, Señor. Envía a tus santos ángeles a guardar a tus hijos, Señor. Y nos cubrimos con la sangre bendita del Cordero Pascual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos quedamos que nos toca el versículo 26. Y dice de la siguiente manera. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Aquí hay una actitud a cambiar y es la de insultar solapadamente. En Guatemala y en muchos países de Latinoamérica tendemos a burlarnos de otras personas, a ser sarcásticos. Y aunque muchas veces no lo aceptamos, pero es ya como una actitud natural a ser sarcásticos a cualquier cosa que nos dicen. Y cuando Pilato escribió Rey de los Judíos, lo hizo por sarcasmo. Él estaba tratando de escribir un título con el propósito de insultar a los judíos por sus pretensiones de tener un estado soberano. También es necesario afirmar que los romanos tenían por costumbre que la persona que iban a crucificar con una pita le colgaban en una madera en el cuello el delito que había cometido o por lo que lo estaban acusando, si era por ladrón, por asesino, por sedición, por rebelión, y eso le ponían aquí. Al llegar al lugar de la crucifixión le clavaban ese título. En el caso de Jesús, Pilato lo hizo por el propósito de burlarse, pero lo que él no sabía es que realmente Jesús estaba muriendo con su título verdadero, Rey de los Judíos. Y este rótulo, mire cómo es la cosa de la vida, ¿verdad? Cómo Dios usa las cosas tan de manera especial, porque es muy probable que este rótulo que le pusieron a Jesús pudo haber sido la inspiración de uno de los ladrones que se convirtió al ver el rótulo ahí. No digo que eso haya sido, pero pudo haber sido, ¿verdad? Versículo 27. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado en los inicuos. Eso nos dice Marcos. Ahora, esta es una profecía que estaba en Isaías 53:12 y que tiene cumplimiento acá mismo. Por tanto, dice Isaías 53:12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, con los inicuos, él llevando el pecado de muchos y orando por los transgresores. Así de que ahí está el cumplimiento justamente de Isaías 53:12. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Aquí hay un pecado a confesar, porque allá es un cambio de actitud el tratar de, de no estarnos burlando de la gente, pero aquí ya es injuriar. Injuriar sí es un pecado. Porque injuriar, según el diccionario, es ofender gravemente, es dañar, es menoscabar. También el diccionario dice que es maldecir, es insultar, denigrar. Y permítame explicarle una cosa muy apropiadamente. Nosotros en Latinoamérica se supone que hablamos español, desde México hasta la Patagonia, con la diferencia que hay palabras que aquí pueden ser normales y en otros países pueden ser palabras que suenan mal o que para nosotros es una palabra inapropiada. Vamos a usar la palabra inapropiada. Por ejemplo, en 1991 yo estaba estudiando un congreso mundial en Hawái y recuerdo que habíamos de todos los países de Latinoamérica. Y los primeros días yo noté que todo el mundo se miraba extraño y toda la cosa. Y hasta que de repente uno que estaba ahí organizando el evento se paró y dijo: miren, dijo, yo estoy recibiendo muchas quejas de muchos de ustedes como pastores, dijo, y quiero pedirles un favor. Traten de quitarse ese nivel religioso del lenguaje. Dijo. Quiero aclararles, dijo, que hay palabras que en Nicaragua, en El Salvador significan una cosa y en otro lugar significan otra cosa. Y eso no quiere decir que sea una mala palabra. Por ejemplo, le voy a decir una tan sencilla. Por ejemplo, para nosotros decir patojo es un jovencito, un niño. Pero en El Salvador patojo significa una persona que es lisiada de una pierna. Es una cosa tan sencilla, tan sencilla. Hay otras palabras que pueden ser ofensas. Por ejemplo, en Brasil, la palabra, por ejemplo, para nosotros, pan es una buena palabra. Regálame un pan, ahí está comiendo uno. Para ellos es una palabra inapropiada. Entonces, igual otras palabras que no quiero extenderme, pero aquí injuriar sí es maldecir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, porque hay palabras maldicientes y hay palabras malsonantes. Suenan mal, pero no son una mala palabra. No está maldiciendo a nadie, ¿verdad? Ahora, ya era suficientemente malo que el Hijo del Hombre, el Hijo del bendito, viniera a la tierra y pagara el precio, pero que encima de eso lo estuvieran injuriando. Ese sí era un pecado terrible, hermanos. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Acá es el mismo pecado, hermanos, solo que es de forma continuada, ya que aquí son las autoridades las que se unen al pueblo a burlarse, a injuriarle, y no sé por qué escribí esta expresión, pero es un coro de maldad y de ignominia, toda vez que no solo ellos, sino que ahora se unen al coro. ¿Quiénes? Los mismos que están crucificados. Ese es el colmo, hermanos, ¿verdad? Y esto ya raya en la crueldad extrema, en la perversidad, porque ellos estaban crucificados ahí por su maldad y Jesús está crucificado siendo un inocente que está muriendo por nosotros. Y encima de eso, que los tenga que soportar, demuestra demasiada nobleza y demasiado amor de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Mire, le decían: a otros salvó. Es interesante que no podían negar que había salvado a mucha gente, que había curado a mucha gente,
que había resucitado a mucha gente. No lo pueden negar, hermanos. Y mucha gente hasta la fecha no puede negar lo que Jesús hace. Pero sin embargo no creen. Así que el mundo ven los milagros y no se convierten, más bien algunos reniegan y ofenden. Y le decían, bájate de la cruz. Él no se bajó de la cruz precisamente por amor a nosotros. Él tenía que cumplir completamente el sacrificio completo. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es evidente que la creación misma estaba gimiendo ante el sacrificio de su propio creador y el mismo mundo se puso en tinieblas. La creación misma está adolorida de ver a su creador y todo se pone en tinieblas. Mi pastor, con la persona que yo me convertí hace casi 40 años, él decía que el precio que Jesús estaba pagando era por toda la raza humana, de todos los tiempos, de todas las edades, desde Adán hasta el día en que sea el juicio del gran trono blanco. Entonces, toda esa inmundicia, toda esa cantidad de maldad, de tinieblas, es la que Jesús está cargando en ese momento. Y por eso son estas 3 horas de tinieblas. Esta era la teología que él manejaba. Ahora, es interesante que Marcos deja registrado por decirle un nombre, un eclipse de 3 horas, y eso es un hecho sobrenatural, ya que sabemos que no existen registros de que va a haber un eclipse en un solo lugar por 3 horas, y eso no tuvo que haber sido una cosa muy sobrenatural. Ahora, vayamos a los registros históricos. Origen y Eusebio, que son escritores antiguos, citan a un tal Flegonte, que era un historiador romano y que registró una oscuridad plena durante la crucifixión de Jesucristo y acompañado de un terremoto. Ahora, este señor Flegonte, por supuesto, registró que durante la Olimpiada número 202 hubo un eclipse solar quedando todo tan oscuro que podía verse las estrellas. Y eso lo encontramos también en todos los comentarios bíblicos modernos. Usted va a encontrar este nombre Flegonte, va a encontrar a Origen y a Eusebio y todas estas cosas. Ahora, este evento es extraordinario en todos los sentidos posibles, ya que usualmente en la Pascua siempre hay luna llena. Ahora, si hay luna llena, es imposible que la luna pueda estar del otro lado y se anteponga al sol formando un eclipse entre el sol y la luna, ¿no? Entonces, y la tierra, poniéndose la luna en intermedio. Así de que en realidad era un hecho sobrenatural. 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos afirmar con claridad que acá también se está cumpliendo el Salmo 22. Este salmo no solo cumple el sufrimiento y la agonía de nuestro Señor Jesucristo, sino también la victoria y la glorificación del Hijo bendito de Dios. Ahora, Jesús en esta hora de agonía está experimentando el dolor físico, emocional y también soportando la separación del Padre Celestial que nunca había experimentado, con todo el dolor y toda la tragedia que eso significa. Y por eso Él dice, ¿por qué me has desamparado? Él se siente desamparado, alejado del Padre. Debido a eso es que Él está pagando el precio del pecado que nos separa de Dios. La muerte física es nuestro pecado separado de Dios por toda la eternidad y Él está pagando este precio. Recuerde que desde Adán, cuando ellos pecaron, murieron espiritualmente. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio. Si usted recordará, Dios mata a un cordero y con la sangre hace el sacrificio y con las pieles cubre su desnudez y con piel de cordero. Ahora, el precio del pecado ya ha sido cancelado. Y escuche esto, por favor, porque esto muchas veces la gente no lo entiende. Escucha, aún ve películas de la muerte, la resurrección de Jesucristo, pero no entiende que el precio del pecado ya ha sido cancelado por nuestro Señor.
Jesús afirmó en Juan 16 lo siguiente, versículos 7 al 11. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría y vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Pecado, de que somos pecadores. De justicia, que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y de juicio, porque un día estaremos ante el gran trono blanco. Los que tengamos a Cristo en el corazón y los que no lo tienen, ¿sí? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa eso? Ya ha sido pagado. Pagado ha sido el pecado nuestro en la cruz del Calvario. Usted y yo necesitamos convencernos de nuestros pecados y que el sacrificio de Jesucristo fue en nuestro favor. Por eso es que tú de manera personal necesitas decirle, perdóname Señor, ahora he entendido que yo soy pecador. Yo te ruego, yo te suplico, escribe por favor con tu mano santa mi nombre en el libro de la vida. Usted le puede decir, escribe por favor mi nombre ahí, para que el día que haya juicio, cuando llamen, ahí está mi nombre escrito. ¿Sí? La Biblia en primera de Juan capítulo 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida eterna que está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso es que nosotros, por tradición, como usted le quiera llamar, le decimos a la gente, ¿usted quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Usted quiere confesarle? Porque ¿qué dice Romanos? Cerca de tu corazón y de tu boca está la palabra de fe que predicamos. Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos? Le confesamos y le decimos, creemos en ti, entra en mi corazón. ¿Por qué? Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Por eso es que usted necesita decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. ¿Y qué debemos decirle? Ten misericordia de mí, perdóname. Yo reconozco que soy pecador. ¿Usted tiene que hacer algo más? No, solo creer, confiar. Confiar que Él murió por usted en la cruz. Nada más. No tiene que hacer ningún sacrificio. Si usted tuviera que hacer algún sacrificio, entonces Jesús, ¿por qué tuvo que hacer el sacrificio? ¿Por qué tuvo que pagar todo ese gran precio? Él ya lo pagó todo. ¿Que debemos vivir una vida cristiana? Eso sí. ¿Que debemos vivir una vida de fe? Totalmente. Pero que nosotros tengamos que pagar sacrificialmente algo, no. El único sacrificio perfecto es el de Cristo en la cruz del Calvario. 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Jesús siempre fue mal interpretado desde el principio. Fueron 3 horas de agonía por toda la raza humana, y no solo fue la agonía, sino el peso de la agonía de toda la raza humana, ya que Él está pagando el precio de todos nuestros pecados. Jesús ha estado en silencio por 3 horas, luchando con todos los poderes de la maldad de este mundo, cargando con todo el dolor, con toda la tragedia humana, de un mundo perdido, de un mundo caído, de un mundo en desgracia, de un mundo desobediente, de un mundo rebelde. Jesús está cargando con todo eso. Y por 3 horas ha estado en silencio hasta este momento. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Este es un ejemplo a seguir. Esta persona, al ver la agonía de Jesús, él corre a darle un poco de vinagre. Ahora, este vinagre no es igual al principio del vinagre que tiene vino y mirra, como habíamos dicho en la lección anterior. Este tipo de bebida era que le daban a los soldados romanos como una ración diaria para refrescarse. ¿Dónde encontramos esta bebida? Este vinagre lo encontramos en el Antiguo Testamento como una bebida de uso diario para refrescarse aún mejor del agua. Recordemos que en algunos lugares el agua estaba contaminada. El agua no es que habían botellas de agua como tenemos nosotros ahora, o que el agua llegue entubada a las casas, no. La gente iba a los ríos, llenaba sus cántaros
lo llevaba a la casa. De hecho, a veces la gente pasaba carreando agua todo el día desde una fuente más cercana y ustedes ven históricamente todas las fuentes que hay, la fuente de Bethesda, todos estos manantiales que habían y llevaban el agua hacia un lugar donde la gente la pudiera adquirir y para llevar a su casa. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Número 6.3, encontramos que está este vinagre que la gente tomaba, Ruth 2.14, y era un vinagre que de alguna manera era una cosa suavecita, mucho más efectiva para quitar la sed en tiempos de calor que el agua misma. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Versículo 37. Es importante afirmar que la mayoría de las personas cuando eran crucificados raras veces llegaban con lucidez al momento de su muerte. Esto es por el agotamiento, por el sufrimiento, llegaban a alucinar. En el caso de Jesús no fue así. Él está lúcido hasta el último momento de su muerte y está hablando coherentemente. En los otros evangelios podemos encontrar lo que exactamente dijo Jesús en el momento de su muerte, cuando dice aquí que dio una gran voz y expiró. Juan capítulo 19, versículo 30 dice claramente consumado es, y que en griego la palabra es tetelestai, y que significa pagado es en su totalidad. Durante el Imperio Romano, cuando una persona era encarcelada, le clavaban una cédula, un pergamino de cuero, un pedazo de cuero, lo ponían al lado de la celda. Y entonces ahí mismo estaba escrita, digamos, la sentencia por lo que lo habían condenado. Ladrón, asesino, qué sé yo, cualquier cosa que fuera el delito. Entonces iban marcando en esa cédula lo que él iba cumpliendo de sentencia. Cuando el prisionero cumplía su sentencia, agarraban un sello de esos con los que marcan las reses y se lo ponían al cuero. Y el sello decía tetelestai, que quiere decir pagado está. Entonces, cuando una persona se lo encontraba en la calle y se lo entregaban a él, y cuando una persona se le encontraba en la calle y alguien quería con sarcasmo gritarle ladrón o algo, él sacaba la cédula y decía, pagado está, tetelestai. Nosotros de igual manera podemos decir lo mismo, que Jesús pagó por nosotros. Nosotros tenemos una cédula que dice pagado está. Y más adelante lo vamos a ver más ampliado. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. En el momento que Jesús está pagando el precio de nuestra salvación, el velo del templo se rasga y se rasga de arriba a abajo. Ponga atención, ¿por qué de arriba a abajo? No de abajo a arriba, que era como lo más fácil, no, se rasgó de arriba a abajo. Esto es porque Dios mismo es el que está aceptando el pago del sacrificio de la ira de Dios, queda satisfecha por los pecados que nosotros habíamos cometido y Dios está aceptando el pago. No se requieren más sacrificios, por eso el velo está siendo rasgado. Ningún sacerdote más puede hacer sacrificios, ni nosotros ni nadie hacer más sacrificios que agraden a Dios. Tan terrible como fuera esa transacción espiritual, Jesús se convirtió en un enemigo de Dios y pagó el precio de la ira de Dios. Jesús sufrió absolutamente en solitario la ira de Dios y bebió absolutamente la copa de la ira de Dios para que usted y yo no tengamos que beber una sola gota de esa copa. Es pues la muerte de Jesús la máxima demostración de su amor por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús clavó en la cruz esa cédula que dice, pagado está. ¿Y dónde está eso? En Colosenses 2:14. Vea lo que dice, anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea, esa cédula que le ponían al prisionero,
Jesús la clavó en la cruz y que dice, pagado está. Y mire lo que dice Colosenses 2:14, para que usted lo subraye en su Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todas las acusaciones de Satanás en contra suya, Jesús los clavó en la cruz y dice, pagado está, consumado es. 39. Y el centurión que estaba al frente a él, y viendo después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este es un ejemplo a seguir. Nosotros, al igual que el centurión, debemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos hombres habrá visto este centurión morir en la cruz? Seguramente miles, 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 pero nunca vio un hombre como Jesús morir en esa cruz. Y este hombre en ese preciso momento probablemente se arrodilló y dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y Jesús está cumpliendo acá el pasaje que dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Entonces Jesús está demostrando quién él dice ser y que cumpliendo en este pasaje de Juan 12:32, que si él fuere levantado en una cruz, atraerá a la gente. Versículo 40 y 41. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí hay un ejemplo a seguir. Marcos nos describe quiénes son los fieles que le siguieron hasta la cruz y posiblemente hasta la tumba. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser fieles en continuar siguiendo a Jesús. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte donde Jesús es sepultado, que también lo describe Mateo 27, Lucas 23 y Juan 19. Versículos 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí nosotros vamos a tener un ejemplo a seguir muy particularmente en el caso de José de Arimatea. José muestra realmente su osadía en pedir al cuerpo a Pilato. Y he enumerado algunas cosas porque él tiene una osadía en ir a pedir el cuerpo a Pilato. Número uno, a riesgo de ser expulsado del Sanedrín, porque él se está identificando plenamente con Jesucristo. Entonces el Sanedrín, ¿qué va a querer que él tuviera esta identificación con él? Segundo, a riesgo de que Pilato mismo lo arrestara por estar aparentemente ligado al procesado. Tres, a sabiendas que al tocar el muerto iba a quedar fuera de la ceremonia pascual. Ponga atención a esto, por favor. La ley no permitía, si usted va a Levítico, va a las leyes del Antiguo Testamento, la ley no permitía que una persona que estuviera con un muerto participara en la celebración pascual. De hecho, los mismos sacerdotes tenían la orden de que solamente si fuera una hija virgen o su papá o su mamá podían participar en una ceremonia de la muerte de un pariente. Si no fuera papá, mamá o una hija que fuera virgen, el sacerdote, el levita no podía participar porque se contaminaba, era declarado inmundo y no podía entrar al templo. Entonces, imagínense, estos eran del Sanedrín. Si ellos participaban en una ceremonia, no digamos tocar al muerto, no digamos bajarlo de la cruz. Y aquí la Biblia lo que dice claramente es que José de Arimatea vino osadamente y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, a sabiendas que al tocar el cuerpo, él no podía participar de la Pascua. 4, a riesgo del escrutinio mismo de toda la sociedad. Ahora, miren, es interesante que todos aquellos que muchas veces le juramos lealtad a nuestro Señor, hay momentos en la vida que no somos tan valientes, hermano. ¿Cuántos le juraron lealtad a Jesús? Los 12 le dijeron que ellos no se iban a escandalizar, los 12.
que a veces nosotros tendemos a echarle la culpa solo al pobre de Pedro, pero somos iguales, hermano. Y aquí el único que fue a sacar la cara es José de Arimatea, y por los otros evangelios sabemos que también Nicodemo. Ahora, también podemos observar que quizá José de Arimatea nunca había hecho nada por el Señor, pero en esta hora él hizo lo que podía haber hecho. Y hermanos, en este tiempo de pandemia o de enfermedad de China, somos llamados a hacer algo, hermanos. En esta hora haga lo que usted puede, haga lo que le corresponde. Quizás no podemos hacer lo que otros muchos pueden hacer, pero haga lo que Dios sí le permite a usted hacer, los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que usted tiene. Y por otro lado, es importante decir que los romanos muchas veces deseaban que los cuerpos permanecieran ahí. Entonces, probablemente al ir osadamente con Pilato, Pilato le pudo haber dicho, no, yo quiero que ahí se quede el cuerpo y punto. ¿Y por qué? Porque la costumbre de los romanos era que no solo crucificaban, sino que querían humillar a tal extremo, que querían que el cadáver ahí se pudriera, los animales los consumieran, les arrancaran los ojos las aves de rapiña y cualquier otro animal. Pero también los romanos tenían por costumbre de quitar las posesiones y las posiciones. Posesiones, bienes materiales, y posiciones, títulos, honores, todo, se los quitaban, les quitaban absolutamente todo. O sea, el morir en una cruz era una cosa extrema. ¿Y cuántos habían hecho esto de quitarles el honor y de dejarlos ahí que se pudrieran como un ejemplo? Número 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿A quién se lo dio? A José. La Biblia registra que es José el que recibe el cuerpo. Ahí está con claridad. La muerte de cruz era una agonía larga y por eso a Pilato le sorprende que Jesús ya hubiese muerto. Pero Jesús iba a cumplir la promesa de que él iba a poner su vida, nadie la puede tomar por mí, yo la pongo cuando yo quiera y yo la quito cuando quiera. O sea, nadie podía darle muerte a Jesús. Por eso es que Pilato se sorprende. Ahora, realmente nosotros podemos estar seguros que Jesús realmente murió en la cruz. ¿Por qué podemos estar seguros que Jesús realmente murió en la cruz? Porque Pilato se garantiza de que realmente esté muerto. ¿Y a quién llama? Al experto. ¿Y quién era el experto? El centurión. Y el experto no solo confirma de que está muerto, sino que él mismo agarra el cadáver y se lo entrega a José. O sea que ahí tenemos la garantía que Jesús sí realmente murió en la cruz. 46. El cual, está hablando de José de Arimatea, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿De quién está hablando? Dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. O sea, ¿quién es? José lo está tocando, José lo está envolviendo, quitándolo lo envolvió en una sábana. En las películas no aparece José de Arimatea haciendo eso, pero en el Evangelio de Marcos dice claramente que es él. Este es otro ejemplo a seguir. A José de Arimatea no le importó el que dirán ni las leyes, sino que a él le importó el amor que él tenía por su Señor Jesús y traspasó cualquier barrera. Cualquier barrera que le impidiera a él, él la traspasó por amor al Señor. Para un hombre tan noble como él, lo más probable es que él le hubiera dicho a cualquiera de sus sirvientes que lo hiciera, pero la Biblia deja registrado que él mismo lo hizo. José de Arimatea se exime a sí mismo de la celebración pascual para celebrar la Pascua verdadera, esperada por Dios mismo. ¿Cuánto he deseado yo, dice, comer esta Pascua con ustedes, dice Jesús? Si Jesús la estaba deseando por morir por nosotros, por amor de nosotros, Dios estaba esperando esta Pascua. Jesús es el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y José de Arimatea lo entiende muy bien, lo cree y lo acepta como tal. Deja de participar en la ceremonia, aquella tradicional, por participar en la verdadera, en la Pascua del Dios bendito. Su decisión ya no tiene retroceso. Hay una nueva Pascua y un nuevo Cordero Pascual
Jesucristo hecho hombre y que se presentó ante el tabernáculo no hecho de manos como un sacrificio de su propia sangre. Ahora ahora no cualquiera tenía un sepulcro como el que tenía José de Arimatea. José de Arimatea está regalándole en un sentido el sepulcro a Jesús. Probablemente él lo había acabado para sí mismo. Probablemente él y estaba en las afueras de Jerusalén. No cualquierita iba a tener uno. Dicen los historiadores que este era un sepulcro muy fino, caro, y aquí nuevamente también se cumple la escritura que en su muerte fue con los ricos, ¿no? Así que José de Arimatea le estaba dando con todo su amor, con toda su devoción. Ahora aquí está lo interesante. Quizás José de Arimatea piensa, bueno, ahí se va a quedar el Señor, pero Jesús como es tan especial, hermanos, no lo quiere por mucho tiempo, solo lo va a usar por unos cuantos días, ya que Él va a resucitar. 47 y aquí terminamos. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraba dónde le ponían. Y aquí se confirma a estos mismos fieles son los que van con él hasta la sepultura. ¿Cuál es el desafío, hermanos? Que usted crea en la única y verdadera Pascua, la Pascua de Jesucristo, la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Usted puede ahí donde está decirle, Señor Jesús, perdóname, límpiame de mis pecados. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Y si usted es un creyente, viva para el Señor. Aprovechemos esta oportunidad como José de Arimatea de servirle en lo que sí podemos, no en lo que no podemos, pero sí en lo que sí podemos. Gracias y que el Señor les bendiga grande y amorosamente.